El origen de este síndrome se remonta a los años 1900, cuando los colonos norteamericanos llegaban y tenían que padecer crudos inviernos, y a causa de que algunos morían, porque por supuesto no estaba ni existía la calefacción que hoy tenemos, lo que hacían en esos meses de inviernos crudos era encerrarse en las cabañas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Empezaron a notar que cuando ya el invierno pasaba, el frío pasaba y ya era tiempo de salir, no podían salir. Y empezaron a tener algunos síntomas muy similares o parecidos. Taquicardia, corazón, el ritmo cardíaco se elevaba, mareos, ansiedades, depresión, fiebre, levantaban fiebre. Así que empezaron a investigar y de allí salió el síndrome de la cabaña. Por supuesto, lo que tenían era el miedo, tenían un gran miedo. No era agorafobia, no llegaba a agorafobia, ¿no? Pero tenían un gran miedo a volver a la normalidad, a volver a salir. Y muchos no pudieron avanzar, proyectar, progresar, y se quedaron encerrados en las cabañas. Por eso le puse más allá de la cabaña. ¿Cuántos quieren salir de toda cabaña que los paralice? Y hace poquito, ahora, post pandemia, post cuarentena, en el caso de Argentina, rígida, bastante fuerte, los psicólogos empezaron a ver este síndrome de vuelta. Y cuando ya de repente estuvieron las vacunas y parecía que la mortandad del virus había menguado, muchos no pudieron volver a la nueva normalidad y les costó un montón. Y estaba el síndrome llamado síndrome de la cabaña. ¿Y qué era? Era miedo. Por supuesto, inflado en la infodemia del miedo de los medios de comunicación, que te mostraban todo lo que era muerte y enfermedad y todo era COVID, y eso se transformó en un gigante. Y muchos quedaron, todavía están trabajando para poder salir adelante y hasta están haciendo algunas terapias porque tenían un tremendo miedo a volver a contagiarse o a morir, a relacionarse, y estaban aislados. Así que afloró nuevamente el síndrome de la cabaña. Y este mensaje nace de un sueño que tuve. Y en ese sueño, a veces sueño cualquier cosa, más si por ahí a la noche me comí algún puchero o algo. Pero puedo discernir cuando el sueño es profético. Puedo discernir. Son pocas las veces, pero son con mucha exactitud. A veces me muestra el Señor personas, a veces me muestra cosas que van a suceder y luego suceden. Puedo enseguida. Y el espíritu, en el sueño, el Señor me mostraba que había 3 espíritus que se estaban alimentando de la iglesia, ¿sí? Que estaban de alguna manera atando a la iglesia, global, ¿no? Y uno me da el nombre, me dice Fobos. Fobos. Y los otros 2 me dice incredulidad y apatía. Entonces, en base a eso, y me da un número, todavía estoy preguntándole al Señor, me dijo, son 139 personas. Todavía estoy orando por eso. A ver qué es lo que realmente el Señor me quiso decir con eso, ¿no? Con ese número. Y me doy cuenta porque en realidad cuando sueño cualquier cosa me olvido, se me pasa, pero cuando el sueño es profético siempre está latente, y siempre está latente, y siempre está ahí. Así que le pregunté al Señor qué debía predicar, como hago cada semana, y el Señor me hablaba de que tenía que hablar del miedo. Uno de ellos. Después vamos otro domingo a hablar de la incredulidad y de la apatía. Y bueno, obviamente Fobos es en la mitología griega el dios del miedo, ¿no? El dios del temor, del pavor. Pero no voy a centrarme en eso, sino que quiero que en esta noche podamos salir de toda cabaña que nos llegue a paralizar. Y lo primero que quiero hablarte acerca de esto es que el miedo
es una de las cárceles más poderosas que ataca y afecta al mundo entero, pero también a la iglesia. No por algo en la Biblia habla mucho de no temas, no temas, no temas, no temas. Hay un montón de no temas. Una de las cosas que quiso hacer Jesús con los discípulos antes de entrenarlo y de capacitarlo es quitarles el miedo. Por eso les decía, no teman, manada pequeña, no teman. Y a Pedro le decía, no temas. Y cuando venga el momento que voy a partir, no teman. Yo dejaré un consolador, dejaré al Espíritu Santo. No teman. O sea, el Señor se centró mucho en eso, porque sabía que si el miedo, el temor, se apoderaba de los discípulos, la iglesia no iba a crecer. Y el Espíritu Santo me hablaba de que ministre en esta noche el miedo. Y es una de las cárceles, como les decía. Por supuesto, después de esto, provocó no solamente temor, sino incredulidad. Fíjense que después de las muertes que Dios permitió, lo primero que empezamos a experimentar es una timidez a seguir orando por milagros, a las campañas de que Dios sigue sanando, de que Dios sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver que las personas se enfermaban, se morían, y aún muchos eran siervos, y aún muchos eran cristianos, eso provocó un efecto contrario. Entonces hoy no se habla tanto de eso. Lo cierto es que Dios nos quiso enseñar algo muy importante, porque nos estábamos yendo al otro lado. A veces somos pendulares, nos vamos de un extremo al otro, y nos cuesta mucho el equilibrio. ¿Y qué nos quiso enseñar el Señor? Es que Él es soberano. Pero no con eso tenemos que dejar de orar por milagros, por señales, porque Dios sigue obrando. ¿Cuántos creen que Dios sigue obrando? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue secando virus, Dios sigue secando cánceres. Pero ¿qué nos quiso enseñar el Señor? Nos estábamos pasando para el otro lado. Como yo suelo enseñar, hasta a veces escuchábamos canciones de no aceptamos un no como respuesta. ¿Escucharon esa? No, de una forma imperativa, de una forma, no te aceptamos un no, Señor. Y Dios es soberano. Es uno de los principios del querigma, del mensaje que daba la iglesia primitiva. Pero con los años eso se fue yendo para otro lado. Entonces empezamos a no respetar la soberanía de Dios, y es el milagro sí o sí, y es que prospere Dios sí o sí. Y el Señor nos enseñó a través de todo esto que Él sigue sentado en el trono y que Él sigue obrando, y aún de maneras misteriosas, y que ciertas cosas secretas siempre le van a pertenecer al Señor, ¿no? Pero no por eso, después de la pandemia, tenemos que dejar de orar por milagros, por señales, porque el Señor quiere traer un movimiento sobrenatural. Por supuesto, la idea es haber aprendido que el Señor es soberano. Pero una de las cosas que trajo fue eso, fue esa cierta timidez, una intimidación, un temor, un miedo, una incredulidad, volver a orar por enfermedades. Y el Señor quiere en esta noche sacarnos de toda cárcel, ¿sí? Isaías 61:1 dice que Él vino a abrir las puertas de las cárceles. Y no tengo dudas que una de las cárceles más fuertes espirituales que existen tiene que ver con el miedo. Ahora, en primer lugar, el miedo tiene diferentes caras, ¿sí? Tiene diferentes formas. Es el miedo, pero tiene diferentes formas. Y a lo que a alguno le da miedo, a otros le da risa, ¿no? Yo no voy a mandar al frente con los nombres, pero uno de mis hijos le tenía miedo a Jason, no el de la película, el de Mar del Plata. ¿Cuánto lo vieron alguna vez? Pobrecito, ya daba risa. A mí cuando lo veía le daba ganas de decir, bueno, te ayudo un poco porque era el Jason post-COVID. Pobre muchacho. Pero sin embargo uno de mis hijos tenía terror. Y cuando pasábamos por ahí la cara se paralizaba, ¿no? Y era su crisis. Y nosotros nos reíamos. Aún sus hermanos más chiquitos se mataban de risa. Creo que Luca quería sacarse foto con Jason. No tenía problema. Pero para uno de mis hijos era un miedo que verdaderamente lo paralizaba.
o la paralizaba. Y lo cierto es que es un miedo con distintas caras. Hay personas que tal vez le tienen miedo, no sé, ¿cuánto le tienen miedo a las agujas? Yo le tengo miedo a las agujas. De chico, en una de las oportunidades donde me tuvieron que dar una inyección, del miedo que me agarró, literalmente me puse tan duro del verbo fruncir que rompí la aguja. No saben cómo me dio mi mamá. O sea, me dolió más las cachetadas de mi mamá que la aguja. Porque la enfermera me decía, blandito, blandito. Yo estaba blandito y rompí la aguja, ¿no? De ahí tengo ciertos miedos. Y tal vez hay personas que dicen, mira, le va a tener miedo a la aguja. Le va a tener miedo a los enfermeros, a los médicos. Tal vez venga de que mi mamá era enfermera y muchas veces merendaba ahí, salía de la escuela, allá en Bahía, y los enfermeros comían ahí, venían de urgencia. De hecho, tengo la imagen, una vez vino de urgencia una nena, la trajo el papá, se había caído adentro de un hueco de ascensor. Y la nena estaba destrozada. Y para ellos era algo natural. Entonces atendieron y después merendaron como si nada. Y a mí me quedó. Y tal vez de ahí venga un poquito que a donde veo a algún médico, alguien con delantal, ya tengo cierto temor, ¿no? Y algunos dicen, mirá qué payasada. Pero lo cierto es que en realidad todo ser humano, anota esto, todo ser humano le tiene miedo a algo. Aunque todavía no se haya manifestado eso. Por eso digo distintas caras. Empecé a investigar algunas fobias raras, ¿sí? Algunas fobias raras. ¿Quieren saber alguna fobia rara? Les digo algunas raras y después nos metemos de lleno a esos miedos más comunes que paralizan. Fagofobia. ¿Saben qué es fagofobia? Miedo a comer. Algunas hermanas dicen, amén, yo quiero tener eso. Bueno, yo no estaría teniendo fagofobia, pero tienen miedo a comer. Y nos reímos, pero las personas que padecen eso tienen que pasar por terapia, hay una raíz muy fuerte. Seguimos con algunas raras. Gamofobia. Esta, para algunos viene, miedo a contraer matrimonio. Y algunos muchachos dicen, amén. Los tipos tienen miedo a contraer, o las mujeres, matrimonio. Así que si alguna novia, entiendan un poquito, tal vez está pasando un tiempo de fagofobia, gamofobia. Está pasando por un momento de miedo al compromiso. Estas son raras. Bibliofobia. ¿Cuántos cristianos tienen bibliofobia? ¿Existe? ¿Es real? ¿Miedo a qué? A leer la Biblia. Y uno dice, no puede existir eso. Sí. Está comprobado, búsquenlo. Existen más de 400 fobias. Y algunos se van a identificar. Lamentablemente calculo que hoy sale, ¿no? ¿Está saliendo al aire? ¿Está saliendo en vivo? Bueno, espero que mi suegra no esté escuchando. Socerafobia. Miedo irracional a los suegros. Y uno dice, ya no es amén, es aleluya. Y en la realidad son fobias, ¿no? Y nosotros nos reímos de estas, porque son raras y hay un montón más. Pero yo quiero hablar en esta noche también de aquellas que tienen que ver con un miedo que nos paraliza. El Espíritu de Dios me dijo que anote y anoté algunas. Hay cristianos que tienen miedo a servir y tienen tantos dones, tienen tantos talentos, tienen tanto potencial, pero tienen un miedo a la exposición, tienen esa timidez que no los deja explotar todo lo que son. Y son tremendos, la mayoría de esos cristianos son tienen potenciales muy grandes, muy sabios, pero están bajo eso. Están bajo esa cárcel y pasan los años y pasan las oportunidades y están siempre como ese cartel de las almacenes de ramos generales de antes,
donde decían hoy no se fía, mañana sí. Y la persona que tenía la necesidad iba y al otro día decía mañana. Y están así. Bueno, mañana, tal vez este temor se me va a ir. Mañana, en otro momento, otro año, y van pasando los años. Y son torres a medio terminar. Son medios pastores, medios evangelistas, medios adoradores, medios profetas, medios maestros. Tienen un montón de ideas y saben muy bien que lo pueden hacer muy bien, porque son llamados a eso. Pero sin embargo, el miedo a servir los paraliza. Otros cristianos tienen miedo a emprender proyectos y se pierden oportunidades tremendas. Y que a veces lo más triste es que de otras religiones aprovechan esas oportunidades. Porque hay una revelación de Dios que se llama la revelación general. ¿Sí? O sea que Dios, el sol sale para todos, ¿no? Sale para el satanista, sale para el mormón, sale para el cristiano. Las oportunidades de progresar muchas veces salen para todos. Y a veces me da tristeza saber cómo cristianos por temor a arriesgarse en ese proyecto, por falta de fe, dejan esas oportunidades y otros las agarran. Y están ahí. Y tuvieron un montón de oportunidades de comprarse su terreno, pero siguen alquilando porque en algún momento cuando tuvieron la oportunidad les invadió el temor de que no iban a poder pagar. Oportunidades de un emprendimiento y decidieron seguir bajo patrón, bajo un sistema, siendo empleado, pudiendo tener grandes capacidades, grandes diseños, progresar, avanzar, pero tuvieron temor. ¿Y si me va mal? Temor o miedo está. Hablar de Jesús es una de las fobias, no los quise nombrar. Así como está la bibliofobia, está el miedo a hablar de Jesús. Y a los que de alguna manera con los años hemos vencido eso, decimos, ¿cómo puedes tener miedo a anunciar de Jesús? ¿Sí? Me decía un hermano que el Espíritu Santo le había dicho hace un tiempo atrás. Y me llamó muy consternado y lloraba con un dolor y lo sentía a ese dolor. Y me decía, el Espíritu de Dios me dijo que le hable a una persona en mi ciudad. Yo le pregunté, ¿fuiste, le hablaste? Me da pavor hablarle a alguien del Señor. Me da vergüenza decirlo, pastor. Sin embargo, puede hablar a un público, puede hablar detrás de un púlpito, puede adorar. Y a veces por miedo, por temor, por timidez nos perdemos la bendición de ser usados de manera gloriosa. Y no es que somos malos, ni que no queremos o somos cómodos, es que hay temor. Y ese miedo es una cárcel que está paralizando. Algunos cristianos tienen miedo a fracasar, porque tal vez ya pasaron por ese tren del fracaso y fue duro, fue fuerte. Entonces no quieren volver a emprender, no quieren volver a soñar, porque tienen ese miedo, ese terror de fracasar. Y por eso no avanzan, no crecen, por eso no concretan sus carreras. Cada año la tiran para más adelante, porque en realidad hay un miedo a fracasar. Aunque nos reíamos del compromiso y del matrimonio, ¿saben cuántos cristianos, cristianas tienen miedo a formar una familia? Les da terror al compromiso, a ser padres. Y van pasando los años y cuando están en los 20 años, tal vez no apura tanto, pero van pasando más los años y no se van realizando. Porque ese miedo fue tan fuerte y hoy es una cárcel. ¿Cuántos cristianos tienen miedo a enfermar? Son hipocondríacos y tienen miedo a una enfermedad y los paraliza y están luchando. ¿Y creen en Dios? Sí. Creen en el Señor, declaran Jehová Rafá. Pero hay una cárcel allí. Ahora vamos a ver las raíces. Lo que pasa es que no se dice, no se habla. Es de forma casi tabú. Es imposible que un cristiano, un líder o pastores tengan temores, tengan miedo. Y eso es el evangelio que nos bajaron. Un evangelio hipócrita. Un evangelio no genuino, no real. Donde podés mostrar lo que te está pasando. Porque la verdad nos hace libre. ¿Amén? Entonces no hay nada peor que solo no ser bendecido. Hay algo peor que no ser bendecido.
y es fingir la bendición. Va de vuelta. Hay algo peor que no ser bendecido en un área. Es fingir la bendición. Y se nos bajó un evangelio que siempre teníamos que estar con la cara sonriente, bendecido, en victoria, y alguno venía con alguna cosa, eso es un demonio, fuera, y nada más. Y de repente empezó a ver la consecuencia de una mala teología, de una teología distorsionada. Y la consecuencia fue un montonazo de líderes, de pastores que terminaron suicidándose, alejándose, cristianos que se disolvió la familia porque no se enseñó allí a atacar de raíz, si había miedo, si había temores, porque la idea era la hipocresía. Tenemos que estar bien, bendecido y en victoria. No hay nada peor que fingir una bendición. Pero el Señor en esta noche viene a mostrar la realidad. Y la realidad es que hay muchos cristianos que tienen también miedo a morir. ¿Pero cómo? Si morir es ganancia. Si morimos nos vamos con Cristo. Pero la realidad, en las estadísticas, hay un montón de cristianos que tienen miedo a la muerte. Y no estoy diciendo que está bien. Estoy diciendo que hay que tratar eso para ser libre y para vivir esa felicidad. Por supuesto que la iglesia del primer siglo la tenía resuelto esto. Lo tenía tan resuelto que en algún momento tuvieron que decir, esperen, vamos a hacer una cosa, pues tenemos que seguir predicando. Para ellos era un honor morir por Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? A propósito, se hacían ver y predicaban de Jesús para que los maten. Y son todos los mártires que hoy están en el cielo. Pero un momento alguno se avivó, porque somos pendulares, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro. Empezó a menguar la cantidad de cristianos. Y algunos se avivó y dijo, está bárbaro la fe de morir, pero sigamos vivos para predicar el evangelio. Entonces, cuando Dios permita que alguna persona nos quiera matar, nos va a matar, pero tampoco nos entreguemos así para poder predicar el evangelio. ¿Me explico? Entonces, el concepto es que ellos no tenían problema con eso, pero los años pasaron y hoy hay muchísimos cristianos que aún creyendo en Jesús tienen miedo a morir. ¿Cuántos quieren ser libres de todo miedo? De todo miedo, no importa las caras, la que sea que te esté afectando. Porque acordate, el miedo que te afecta a vos no es el que le afecta al otro, ¿sí? Pero es el mismo miedo con distintas caras. Por eso mencioné las fobias y hay un montón. Y en los personajes bíblicos, ahora vamos a leer, hay muchísimos que tuvieron que enfrentar los miedos. Hay cristianos que tienen miedo a sufrir. Y detrás de los púlpitos, de los ministerios, de donde están sirviendo, hablan de victoria, hablan de bendición, pero tienen pavor a pasar por algún sufrimiento de sus hijos. Tienen pavor a pasar por algún sufrimiento familiar o económico. ¿Y saben qué? Uno de los antídotos es que el Señor nos hace pasar por aquello que hay miedo, para mostrarnos que Él es fiel y que no morimos ahí. ¿Cuántos lo creen? Lo que Él quiere es que seas libre. El diablo no te puede matar, porque el dueño de la vida y de la muerte es Jesús. Jesús tiene una fecha en tu vida que no vas a morir, porque ni siquiera vas a morir, porque Jesús venció la muerte. Jesús tiene una fecha en cada uno de nosotros. Es la fecha que vamos a partir de este lugar a la eternidad. O sea que no vamos a morir. Pero el que es dueño de eso es Jesús, no el enemigo. Así que el enemigo no te va a matar. No le tengas miedo a la muerte. Lo que te puede hacer es atormentar, es oprimir, pero el Señor te hace libre en esta noche. Y Dios es el dueño de tu vida, es el dueño aún de la muerte porque la venció y Él estará todos los días contigo aún hasta el fin del mundo. Viví libre, viví libre. Cuando sea el momento, llegará. Algunos cristianos tienen miedo a volver a empezar porque tuvieron una tan mala experiencia. Tal vez en casarse con la persona equivocada. Y es parte de errar. Aunque no hago apología de esto. La idea es poder tener
el mayor discernimiento y ser sabio y entender los tiempos de la compañera o el compañero que va a ser para toda tu vida. Pero también le erramos en esto, Generaciones antes de nosotros, la mayoría, con los años, cristianos, hoy están divorciados. ¿Saben por qué? Porque en realidad en vez de ser una iglesia era... ¿Se acuerdan del programa de Yo me quiero casar y usted? ¿No podían ver a uno solo? No, a ver si se queman y ya le buscaban algún candidato. Lo triste, que muchas veces era el pastor o la pastora. O 2 o 3 ancianos decían a casarse. Nunca preguntaron si era de Dios. Nunca preguntaron si Dios los había unido. Nunca se preguntaron si realmente había amor. Se casaron porque tenían que hacer las cosas bien delante de Dios. Y con el tiempo, todos esos matrimonios terminaron haciendo sufrir a sus hijos porque tomaron decisiones apuradas. Y yo pido perdón por esto, porque la iglesia fue parte de esta mala enseñanza. Entonces, hoy tal vez hay muchas personas que tuvieron una mala experiencia y tienen el miedo o el temor a volver a fracasar. Y Dios es un Dios de oportunidades. Personas que tienen el miedo, como les decía, de volver a servir porque se frustraron, iniciaron un ministerio y no funcionó. Y a veces hay muchos factores por qué no funciona. Puede ser cultural, puede ser la ciudad, puede ser un montón de cosas que hay que trabajar y buscar la vuelta. Yo siempre digo que en el 2010 vine con todos los libros de Pueblo Nuevo Bahía. ¿Saben qué hizo el Señor con esos libros? Me hizo un bollito y lo tiró así. ¡Pup! Y vine y con las barcas y con esto y con lo otro. Y en Bahía funcionaba. Y me di cuenta que estaba en otra ciudad. Que tenía que trabajar de otra forma. Porque cada ciudad tiene su revelación. Y que estaba copiando algo que no me iba a servir. Me sirvió allá, pero no acá. Pero muchas veces quiso venir esa frustración. Decir, no, ya está. Y vos tenés que ser libre de ese miedo, de ese temor. Porque te va a paralizar. Pastores que nunca crecen y sus iglesias no crecen porque tienen miedo de que la gente se vaya. Tienen miedo, tienen terror. Hay una frase que dice, sé libre de la gente y podrás servirle a la gente. No hay nada peor que tener miedo. Ay, se va, no se va, hay esto, hay lo otro. Y la realidad de las iglesias, que en las iglesias en sí siempre van a haber personas que se van y vienen. Es parte. Por eso el Señor siempre hablaba de calcular el costo. Es parte, como decir morir, es parte. No, pero no, morir no, es parte de la vida. Enfermedades son parte de la vida. Los que son padres de hijas, que en algún momento tengan novio, son parte de la vida. Y uno dice, no, que no llegue ese momento, que no llegue, por favor. Y llega. Es todo parte, o sea, calcular el costo de lo que es la vida. La vida es esto. Y tenés 2 formas. O le vivís teniendo miedo a todo, o lo enfrentás, te adaptás, sos libre y vivís cada momento disfrutando de la vida, porque aún a pesar de todo, el Señor te ofrece una vida plena. Pero hay muchas personas, padres que tienen terror, hablé de los hijos, de las hijas, el síndrome del nido vacío. Hay otro síndrome que no lo voy a decir, pero el síndrome del nido vacío, ¿cuál es? Terror a que los hijos se vayan de la casa y dieron todo por los hijos y en realidad lo que hicieron fue encontrar la felicidad en ellos. Y los hijos son un préstamo, se van a ir, como nosotros nos fuimos y formamos familia. Y tienen terror y ese momento llega, porque es parte de la vida. Hay cristianos que tienen miedo a la soledad y aunque tienen la compañía de Dios, tienen terror a quedar solos, a estar solos. Hay cristianos que tienen miedo al rechazo y hacen de todo para estar y ser parte de un grupo. Y todo grupo falla. ¿Cuántos saben que todos fallamos? Todos los que estamos acá. Y son cristianos que tal vez están queriendo siempre estar y pertenecer porque hay internamente un sentido de rechazo. Ahora vamos a ver las raíces. Todo tiene una raíz. Líderes como a Saúl, que tienen miedo al qué dirán. Y les da pavor. Tienen más miedo eso que el temor a Dios, de lo que Dios diga.
Y les da pavor. Ay, a ver qué van a decir. Y viven un evangelio de apariencia y no de esencia. Estos están así. Es un evangelio mentiroso. Es un evangelio como las redes sociales, que te muestran la mejor cara. Yo siempre digo, la foto de arriba, así no sale la panza. Haces así. Y mostrás un montón de cosas que no es la realidad. Es una apariencia. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y las redes sociales están llenas de eso. Y más Instagram. Y te muestran todo lo perfecto, es todo mentira. Pero lo cierto es que no viven una realidad, porque en realidad siempre están viendo y tienen miedo y temor del qué dirán. Del qué dirán. Y no son libres. Y no viven un evangelio genuino. Y están pensando, ¿se habrá ofendido? ¿Me saludó o no me saludó? ¿Lo que habré dicho lo habrá tomado bien, mal? Y viven así. Es cautivo vivir así. ¿Cuántos quieren ser libres? Cristo nos llamó a ser libres. Y a veces pasa mucho más en ciudades más pequeñas, ¿no? Donde todos se conocen. Todos. Absolutamente todos. Entonces tal vez en ciudades más grandes por ahí tienen otros flagelos. Pero en ciudades pequeñas, yo cuando llegué lo primero que me di cuenta fue eso. Cuando empezaron a venir personas, los hermanos que estaban conmigo me decían, este vino yo lo conozco. Digo, no me digas nada, no me digas. No, pero no sabés. Porque es así. Y hay muchas personas que van ocultando y no viven libres y se van pasando los años y se van disfrazando de lo que la gente quiere, pero internamente no son eso. ¿Cuántos quieren ser libres? Cristo nos llamó a ser libres. Jesús era libre y ministró con autoridad la libertad. No le importó lo que los fariseos digan. Y de repente tuvo que comer y no se lavó las manos y lo hizo a propósito. Y los fariseos empezaron a rechinchar los dientes, decir, no se lava las manos, es un comelón y bebedor de vino. No ayuna. Y Jesús les enseñó algo, el evangelio genuino. Y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están pintados de blanco. El judío no podía tocar una tumba porque era maldecida, entonces los pintaban bien de blanco, pero por dentro no hay nada, hay muerte. Eso es un evangelio de apariencia. ¿Cuántos quieren vivir el evangelio genuino? Libre. No estoy haciendo apología ni de pecar, por el contrario. Ahora voy a hablar del temor de Dios. Cuanto más temor de Dios tenemos, menos miedo tenemos. Pero sí de vivir libre. Y hay muchos que tienen miedo al qué dirán. Y en esta noche el Señor te hace libre. Y te dice, lo que más te tiene que importar es lo que yo pienso de vos. Lo que yo digo de vos. No lo que los demás dicen de vos. Porque acá te van a etiquetar, en esta sociedad te van a etiquetar. Lo hicieron con el Señor. Traía milagros, traía señales, libertad, y le dijeron que en nombre de Belcebú, que era un brujo. A Jesús le dijeron brujo, imagínate a nosotros. Entonces tienes que ser libre. Te tiene que importar nada lo que los demás digan. Porque lo que más te tiene que importar es lo que Jesús cree y piensa de vos. Y Jesús cree y piensa de vos que sos especial tesoro, que sos aceptado, que sos redimido, que sos princesa, que sos príncipe, que sos rey, que sos amado. Que sos un tesoro preciado. Y tu identidad está en Cristo, no en lo que los demás digan. Cuando seas libre de eso, vas a poder servirle a la gente. Sé libre de la gente. Y vas a poder servirle a la gente, vas a poder decir, no me afecta, gloria a Dios. Y no es ser superado, sino es tener la identidad. Hay muchos que tienen miedo al rechazo. Hay otros cristianos que tienen miedo a los cambios, tienen pavor a los cambios. Tienen terror a los cambios. Y cuando vienen cambios ministeriales, cuando vienen cambios, como por ejemplo el gran cambio, la gran reforma que tuvimos del nuevo templo, cuando largué en su momento esa visión hace muchos años, me di cuenta que muchos estaban llenos de ese temor. Temor a salir de la comodidad y a decir, oh, van a derribar esto. Una de las cosas que me pidieron, no tiren el templito hasta que no tenga... Y sí,
Tenés que empezar a caminar por fe. Y cuando tirás el templo se te vienen muchas dudas. Pero ahí está el respaldo de Dios. Cuando algo es de Dios, Dios lo respalda. Y claro que cuando empieces ese emprendimiento vas a tener dudas. Y claro que cuando Dios te dé la visión de que sirvas en ese ministerio vas a tener dudas. Porque las dudas son parte, porque sentir miedo no es el problema. No es lo mismo sentir miedo que tener miedo. Sentir miedo es normal, es natural, ahora lo vamos a estudiar. Es parte, fuimos creados así. Tener miedo es el problema, cuando el miedo se apodera. Si vos vas a cruzar la 9 de julio sin miedo, sin ese temor natural, vas a tener un gran problema. Seguramente te van a atropellar. Pero si vos vas a cruzar una de las calles de acá, que no es una avenida, y vas a tener ese mismo miedo, ese es un problema. Si vos ves que algún animal de algún zoológico como un tigre, un oso, un león, se escapa y lo ves al frente, es normal que tengas miedo. No vas a decir, nada, bendecido en Victoria. Como Daniel, cierro la boca del león. No, es normal. A lo sumo se te escapará un aleluya. Pero ¿saben qué? El problema no es ese miedo normal y natural. El problema es cuando vivís viendo tigres que no hay. Cuando vivís viendo la experiencia que no está, porque el miedo empieza en la imaginación. Entonces ese pastor empieza a decir, ¿vendrá la gente? ¿No vendrá? Ese líder empieza a decir, ¿el ministerio funcionará? ¿No funcionará? Ay, no va a venir nadie. ¿Funcionará esto, este compromiso, este noviazgo? Uy, ¿funcionará en esto? Terminaré la carrera y empiezan todos los miedos a aflorar. Entonces el problema no es tener miedo. Hay diferencias acerca del miedo. Y esto también lo quiero aclarar. ¿Saben por qué lo quiero aclarar? Porque se han hecho una ensalada con esto, desde la teología. Y hay personas que tienen miedos emocionales y ven demonios, muchos líderes, y hacen peor. Nunca hay un demonio, porque si hay un demonio lo echás y listo. Y la persona se pone peor porque hay algo patológico. Pero también puede ser al revés. Hay miedos que vienen de Fobos, del espíritu, del demonio, demoníaco, y eso no es una simple emoción. Y tenemos que saber discernir qué es espiritual y qué es emocional. En este último tiempo lo hemos aprendido un montón. Por eso queremos entrenarnos en esto. Porque no todo es demonio. Hay muchas cosas que son parte de las emociones que hay que saber gobernarlas. Si fuera todo demonio, les diría que sería todo más fácil, ¿eh? Porque el demonio lo echás y listo. Pero ese miedo que empezó a apoderarse de tu vida no lo podés echar, tenés que gobernarlo. A la ira no es un demonio de ira. No. Es un enojo que no lo pudiste gobernar y hoy esa ira te está alejando, te hace violento, te hace violenta, te aleja de tu familia y no le eches la culpa al demonio. Es una ira que tenés que gobernar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que tenés que trabajar. Claro, es más fácil decir, no, el demonio de ira me apoderó. El demonio de miedo, el demonio... No. Hay miedos que son fisiológicos, lo pueden buscar. Le pueden preguntar a cualquier médico, a cualquier psicólogo, a un cristiano. Y se define como la emoción natural que nos ayuda a prevenir del peligro. Fuimos creados con esa emoción. Y por más de que reprendamos a Fobo y a todos los espíritus, esa emoción va a estar. Y la tenés que gobernar, como otras emociones, como la alegría, como la tristeza. Que si no gobernás la tristeza, se transforma en depresión. Y ahí sí se abre puerta a espíritus. Entonces, existe el miedo fisiológico, natural. Pero hay otro nivel de miedo que tiene que ver con el miedo espiritual, demoníaco, y que es la puerta que se abre a Fobos, a Pan. El pánico viene de Pan, del dios Pan. Eran dioses de la mitología griega, dioses que eran espíritus. ¿Saben que hay ciertos espíritus que no tienen nombre? Hablando de demonología, no está el espíritu de rencor. El rencor es una emoción por falta de perdón. Pero ¿por qué se le dice fuera espíritu de rencor?
porque el espíritu se apodera de esa puerta abierta. No está el espíritu de celo, no está el espíritu, o sea, se apoderan de la puerta que se abre, no está el espíritu de lujuria. Se van apoderando y van tomando los nombres de las puertas que muchas veces el cristiano abre. Y por supuesto, los niveles son un miedo que podés gobernar, natural y fisiológico. Un miedo patológico que te lleva a reiterados ataques y ataques y ataques de pánico. Y por último, el tercer nivel, un miedo que los espíritus comienzan a obrar, que es el tormento. Esa es la cadena del miedo. Termina en tormento. Y ahí sí ya hay una influencia. Y no necesariamente la influencia es estar poseído. El apóstol Pedro fue susurrado, tuvo la influencia de Satanás, ¿se acuerdan? Y le dijo, no vayas a la cruz. Nunca estuvo poseído Pedro, pero Satanás habló a través de él. Entonces a veces no nos damos cuenta y como cristianos dejamos que el enemigo nos predique. Y el campo de batalla que Dios y el enemigo quieren gobernar es la mente. El Señor es un caballero, va a dejar que pienses lo que quiera pensar. Está en vos, pero el enemigo va a querer agarrar eso. Es una pista de aterrizaje. Entonces el miedo tiene que ver con eso, con que muchas veces hay niveles. Pero también hay una gran diferencia entre el temor de Jehová. Y algunos cristianos nombran y hablan del temor de Jehová como tenerle terror, tenerle miedo. El temor de Jehová es otra cosa, nace del amor. Proverbios 19, 23 habla del temor. ¿Y saben qué? Cuanto más temor tenemos de Dios, menos miedo. El miedo se origina cuando nos alejamos de Dios. Como Adán. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? ¿O le dijo a Dios? Tuve miedo y me escondí. Cuanto más nos alejamos de Dios, dejamos de buscar, dejamos de adorar, cuanto más nos alejamos, más crece el miedo. Pero cuanto más temor tenemos de Dios, más nos sentimos cubiertos y menos miedo. Esa es la ecuación. ¿Cuántos quieren tener menos miedo? Más temor de Dios. Y más temor de Dios, estar bajo su legalidad, cumplir sus leyes, no ser perfecto, pero intentar hacer las cosas bien delante de Él todos los días. Decirle, Señor, si hay algo que no te agrada, te pido perdón. No es ser santulones, no se predica de este lugar ser santulones, sino es buscar la santificación. Y eso nos cubre, nos protege, es el propiciatorio en Jesús. Y estamos cubiertos. Pero a veces la triste realidad es que el cristiano se aleja de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Se puede congregar y alejarse de Dios? Sí. Hay pastores que se pueden alejar de Dios y tener una preciosa teología muy elocuente cada domingo. Hay líderes que se pueden alejar de Dios, que hace meses o años que no agendan pasar un tiempo con Dios. Sin embargo, son excelentes líderes. Hay cristianos que se pueden congregar religiosamente, y celebro eso, pero que pueden estar lejos de Dios y hace tiempo que no se relacionan, que no hablan, que no tienen intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren tener una relación con Dios? Porque el Evangelio es relación, no religión. Y cuando vos estás cerquita, por supuesto, yo estaré contigo. No temas, porque yo estaré contigo. Presencia de Dios. ¿Y qué provoca el miedo? El miedo te paraliza, te desenfoca. El miedo provoca incredulidad. El miedo te hace desconocer en tu fe. El miedo te aísla. El miedo maximiza la realidad. El 80% está comprobado. De los miedos, el 80% es irreal. Está solo en la imaginación. Por eso hay una parte en la palabra, en un salmo, que habla de no le temas al león, al cachorro de león y a los dragones. Y los dragones es la referencia de algo que no existe. Lo que el Señor le estaba diciendo, aquello que hace en tu imaginación, que sean dragones, que sean peligros, cosas que no van a pasar, que no van a suceder, pero vos ya te lo hiciste en tu cabeza. Y de tu cabeza baja tu corazón. Y de tu corazón baja tu forma de hablar. Y de tu forma de hablar baja tu forma de ser.
Y los que somos padres, por supuesto, como efecto dominó, baja la familia. Se contagia, todo eso se contagia, absolutamente todo. Como el virus es contagioso. Y si hay un padre miedoso, se va a multiplicar en hijos miedosos, salvo que Cristo rompa allí esa maldición, rompa allí esa mentalidad. Las miradas catastróficas provoca que siempre, el miedo provoca que nunca enfrentes, que siempre estés huyendo. Entonces hay de ciertas cosas que no hablas, que lo sacás de tu radar, de tu vida. Entonces no hablas. Si siempre le tuviste miedo a formar una familia, de eso no hablemos. Si siempre le tuviste miedo a la enfermedad, no hablemos de la enfermedad. Si siempre le tuviste miedo a proyectar, no hablemos de eso. Porque lo estás evitando. Y en algún momento lo tenés que confrontar. Y el Señor en esta noche te dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía. Yo he puesto en ti un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio. Lo vas a enfrentar, lo vas a vencer y vas a ver que yo te doy la victoria para formar esa familia, para emprender ese proyecto, para arrancar ese ministerio, porque yo te he llamado a que seas libre. Y por último, personajes bíblicos que retrasaron su llamamiento y que fueron limitados, como les decía, y huyeron. Adán es uno. Génesis 3:10. El pecado provocó miedo. Estaba tan bien Adán. Y no fue culpa de Eva, ¿eh? Cada uno tuvo su responsabilidad. Estaba tan bien y no fue culpa de la serpiente. Aunque lo primero que hicieron fue echarse culpa, ¿no? La mujer que me diste. ¿Era argentino Adán? No. La mujer dijo, la serpiente. La mujer no se quedó atrás. Echaron culpas. Y en realidad los dos fueron responsables de desobedecer. Porque cuando estás bajo la legalidad de Dios, estás protegido. ¿Cuántos quieren estar protegidos? De eso se trata. Y cuando desobedeció, le afloró el miedo. Y dijo, tuve miedo. Porque tenemos que estar cerca de Dios. No te alejes de la fuente. No te desconectes de la fuente del Señor. Jacob retrasó. Gloria a Dios que se encontró con el ángel de Jehová. En algún momento Dios dijo, vamos a acelerar esto porque se está retrasando el proceso y el propósito. Y se encontró con el ángel y lo sacudió. Y le dijo, basta, no serás más llamado miedoso, luchador, segundo, serás Israel. Y le sacó el miedo. Busquen la biografía de Jacob, vivía teniendo miedo. Tuvo miedo del hermano, se fue, huyó. Tuvo miedo del suegro, huyó. Tenía miedo y se iba. En un momento uno de sus hijos le dice, basta. Pero cada vez que él levantaba un altar, Dios lo ministraba. Y terminó siendo el que peleó con el Señor, ¿no? Y venció. ¿Qué estaba queriendo hacer el Señor? Le estaba diciendo, basta de huir. Y le tocó acá el encaje del muslo. Y cuando él, porque él en realidad lo que quería Jacob era tener el control de todo, por eso tenía miedo. Porque cuando dejás que el Señor controle, que el Señor gobierne, ahí se va cualquier miedo, porque descansás en su plena voluntad. Pero él quería controlar todo. Y eso le provocaba miedo, y cuando le tocó acá, se tuvo que sí o sí agarrar del ángel de Jehová, de Dios. Y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y a veces el Señor permite eso. Permite que en algún área de nuestra vida cogiemos, renguemos para agarrarnos al Señor y decir, Señor, lo dejo en tu voluntad. Lo dejo en tu voluntad. Pero Jacob tuvo miedo. Génesis 32:7 termina diciendo que tuvo terror, tenía miedo a Esaú. Sin embargo, Dios hizo algo tremendo. ¿Fue tan cobarde Jacob? Porque siempre hablamos las cosas buenas. ¿Saben qué hizo el cobarde? Cuando sabía que corría peligro su vida, mandó primero a la familia.
A veces romantizamos todo, ¿no? Pero Dios nos permite ver la realidad. Tenía miedo y dijo, mando a la familia a ver qué pasa. En vez de enfrentar. Pero Dios trabajó con él. Dios trabajó con ese miedo. Y el miedo lo hizo huir. El miedo te hace huir. Y si no enfrentás ese miedo, en esa área vas a seguir siempre tirando la piedra para el otro día. Y te van a pasar los años. Y esa carrera no llegará. Y ese matrimonio no llegará. Y nada llegará por arte de magia, ni porque alguien ore por vos, ni porque un apóstol profetice o un profeta. Llegará cuando enfrentes el miedo y seas libre de eso. Y empieces a caminar en pos de aquello que te estaba dando temor. Pedro, el último, el apóstol Pedro, Mateo 14, del 29 al 33. Y sí, es verdad, todos hablamos de Pedro. Pero todos los otros se quedaron en la barca, porque también tenían miedo. Y pensaron que era un fantasma, nunca conocieron a Jesús ahí en ese momento. Y Pedro fue el único que dijo, bueno, arranco. Si eres tú, Señor, mándame y voy y camino sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Salió de la barca. ¿Cuántos quieren salir de la barca? Si Dios te dice sí, es sí. No importa, aunque todos te digan no. Si Dios aprueba ese proyecto, mandale con todo, aunque todos hablen. Como siempre digo, estarán los que siempre hablarán y querrán resistir, porque detrás de eso hay frustración y miedos de ellos mismos, pero con el tiempo, cuando Dios te bendiga, se van a poner para la foto y van a decir, siempre creímos en ti. Eso pasará, es parte de la vida. Pero lo cierto es que solo los Pedros salen de la barca. Y cuando salió de la barca, dice la palabra, que estaba mirando a Jesús, iba caminando. Y estaba transgrediendo una ley. Y comenzó a vivir en lo sobrenatural, porque por supuesto nadie podía caminar sobre las aguas con ese peso. Absolutamente nadie hasta el día de hoy. Hay solo una lagartija. Después búsquenlo, googleenlo, que le dicen, no sé si la lagartija Jesucristo o algo así, porque es tan livianita y tiene alas. Y empieza a correr así, tac, 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 y camina sobre las aguas, ¿no? Pero salvo esa lagartija, nadie, solo Pedro. Y empezó a caminar. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Y el miedo lo frenó en vivir lo sobrenatural, porque empezó a ver las olas, empezó a desenfocarse de Jesús y se empezó a hundir. Sabemos cómo termina la historia. El Señor no lo dejó morir. Hay muchos que lo sobrenatural no se manifiesta, los milagros no se manifiestan porque tienen miedo. Ay, si oro y no pasa nada. Ay, si oro por esto y no pasa nada. Pero el Señor ve a aquellos que tienen fe, que dicen, a pesar de los temores que tengo, a pesar de los miedos que pueda sentir o me puedan querer invadir, voy a seguir orando por milagros. Voy a seguir orando por esto. Voy a soñar por este ministerio, por este proyecto. Ponete en pie ahí donde estás. Una de las historias que me apasiona es la de un evangelista de milagros, de señales. Además de nuestro gran evangelista Carlos Anacondia. Un evangelista ya fallecido, Reinhard Bunk, un alemán que iba caminando por la calle orando y clamando. Su ministerio era enfocado a África y venía orando por ellos. Y el Señor en un momento se le revela y le dice, porque para todo lo que tenía que hacer necesitaba dinero. Y le dice, ¿qué es lo que quieres? Yo moveré todo, ¿cuánto quieres? Y él le dijo, Señor, yo no quiero, ¿quieres $1.000.000? Yo no quiero dinero. Yo quiero ver a África rendido a tus pies. Yo quiero ver almas rendidas a tus pies. Yo quiero ver muertos resucitar. Yo quiero ver que enfermos se sanen. Y el Señor tomó esa oración. Y no solamente le dio esa unción, sino que también proveyó para que pueda hacer la primera campaña en África. Y en esa primera campaña, Reinhard Bunk, búsquenlo, googleenlo, y pueden ver a él predicando y un mar de gente
millones y millones. Testimonios, hay pastores que resucitaron. Lo llevaron muerto con el cajón y Rey Nambú estaba predicando y resucitaron. Cánceres se secaron, milagros tremendos de todo tipo, de todo tipo. Personas que venían con deformidad, Dios los sanaba. Un tremendo hombre de Dios, uno de los últimos generales evangelistas de los últimos tiempos. Y le tocó tener la primera experiencia y el Señor le dijo que alquile, que rente allí un estadio. Y él lo hizo en fe. Hasta ahí su fe estaba intacta. Porque a veces la fe está virgen, está intacta. El tema es cuando viene el primer golpe, cuando viene el primer problema. Y es ahí donde Dios trata con nosotros. Porque mientras todavía no pasamos la experiencia, todos tenemos fe, ¿no? Y él tenía fe y dijo, sí, lo voy a alquilar. Y habló a la unión de las asambleas, le dieron el dinero, Dios movió las piezas y alquilaron un estadio que salía en millones, que salía miles de dólares. Entonces él preparó a todo el equipo de intercesión, de liberación, dijo, esto va a ser glorioso, esto va a ser tremendo. Un estadio para 75,000 personas. Y llega el primer día. Y cuando llega el primer día, Dios permitió algo. Él pensó que ese lugar se iba a llenar porque su fe estaba virgen, estaba intacta. ¿Saben cuántas personas, lo dice en su libro, fueron a ese estadio, además de su equipo que estaba trabajando? 5 personas. 5 personas. Si acá un domingo vienen 5, ya estaríamos todos preguntándonos qué pasa. 5 a un estadio de 75,000 personas. A este hombre le invadió la frustración y quería salir de ahí, de ese lugar, cuando le tocó predicar. Pero en esas 5 personas había una que tenía deformidad. Y el Señor le dijo que ore, que predique el Evangelio como si estuvieran las 75,000, que ore por ese enfermo. Y él, a pesar de su frustración, a pesar de todo, lo hizo. Y cuando oró, el Señor lo sanó. Pero no era eso solamente. Había un brujo que estaba operando con una fortaleza, con un hombre fuerte, y se habían preparado y habían ayunado para que sea un fracaso. Entonces él, cuando terminó todo, todos estaban, por supuesto, preguntando un montón de cosas, y lo primero que pasa es como cuando le pasó a David, ¿no? Que lo quisieron apedrear, porque a la primera derrota siempre tiene que haber un chivo expiatorio, ¿no? Siempre alguien debe ser responsable. Y empezaron a pensar y dijeron, este hombre no tiene fe, este hombre hizo una locura, acá no está el respaldo de Dios. Algunos de sus colaboradores se fueron y el Señor le dijo, no temas, no temas. Al otro día yo quiero que te prepares allí y prediques. Vengan 5 o vengan los que tengan que venir. Su miedo y su temor le decía, levantemos campamento y volvámonos a Alemania. Pero tuvo fe. Y cuando llega, por sorpresa de él, ya no había capacidad dentro y había gente afuera esperando. Se había roto esa fortaleza, pero Dios lo permitió para que él deje de temer. Si venía 1, si venían 2, si venían 10 o venían 100,000, que sea libre de eso y que predique porque era llamado a predicar el Evangelio. De a partir de ahí, el éxito lo siguió y predicó a millones de personas, pero aprendió eso, a no temer. Cerra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Por supuesto, no me da el tiempo, pero quería cerrar esta conclusión preguntándote. Capaz que de chico le tenías miedo a algo, ¿no? Y alguno puede decir a la oscuridad. Yo tenía terror a que mi mamá me abandone o me deje. Tenía terror. Porque ella solía decir cuando se enojaba una frase. Y decía, en el enojo, decía, me estoy acobardando, un día voy a agarrar la valija, el bolso, me voy a ir, no me va a ver más nadie.
Y ella lo decía de enojo, después se le pasaba. Pero yo era chiquito y tenía terror. Así que esas noches temblaba que al otro día no esté mi mamá. Tal vez por causa de que a los 8 años partió mi papá, falleció mi papá. Pero eso me aterraba, entre otras cosas, además de las agujas. Y yo te pregunto en esta noche, de chico, ¿a qué le tenías miedo? Hay personas que dicen a la oscuridad, hay personas que dicen al abandono. Pero ahora redoblo la pregunta. Y ya no sos un niño o una niña, sos un adulto. Sos una adulta, tenés familia. Pero esta pregunta no te la hago yo, te la hace el Señor. ¿Cuál es tu miedo? Vamos, ¿cuál es tu miedo? No se lo tenés que decir al pastor. No tenés que decir ni andar por la calle diciendo, oh, yo tengo miedo de esto. Pero es el Señor en lo íntimo que te pregunta, ¿cuál es tu miedo? El Señor te va a revelar. El Señor te va a revelar. No para torturarte, para hacerte libre de una vez por todas. Serás libre, serás libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Serás libre, serás libre. Porque ¿cómo somos libres del miedo? En primer lugar, reconociéndolo, hablándolo, delante de Dios, diciendo, Señor, este es el miedo que me aqueja. A esto, específicamente a esto. Cuando lo empezás a hablar, cuando lo empezás a confrontar, deja de tener gobierno sobre ti. Cuando se lo entregás al Señor, y termino con el versículo que leímos. No temas, porque yo estaré contigo. No temas. ¿Por qué no hay que temer? Porque Dios está con nosotros. Si Dios está con vos, no hay nada que temer. Aunque pase lo que pase, Él está con vos. David decía en uno de sus salmos, el día que me viene el miedo, en ti confío. El día que siento miedo, en ti confío. Y eso va a ser un estandarte en tu vida. Y vas a avanzar. Porque no se trata de lo que sos vos, sino de quién está contigo. Él te hace diferente. Si hay algún miedo, esta es una oración específica que quiero hacer. No nos dio el tiempo, me hubiera gustado que lo anoten en los dispositivos y lo eliminen o en las hojas y los rompan. Pero yo quiero que cuando llegues a tu casa tengas un tiempo en intimidad y anotes qué miedos están dando vuelta allí. Porque mientras no salgan a la luz, seguirán afectando tu vida. Que el Señor quiere que seas libre. Si hay algún miedo que el Señor te mostró, si hay algo allí, eleva tus manos al cielo y vamos a orar. Oh, tu gloria, Señor. Tu gloria rompe las cadenas. Tu gloria rompe las cadenas. Oh, en el nombre de Jesús. Hay personas aquí que luchan con el miedo a ser sustentados. Y aunque parece una pavada para otros, viven con ese miedo, no se dan ciertos lujos que se lo pueden dar. Porque en realidad tuvieron una infancia tan dura, donde les faltó, que hoy no pueden disfrutar y están siempre pensando en el día de mañana, en la economía. No son libres, no viven la felicidad, no pueden disfrutar salir a comer algo, no pueden disfrutar comprarse algo. Lo sufren porque tienen miedo a que falte. Y Jehová es tu sustentador, Jehová es tu proveedor. Hay personas que están atormentadas por el miedo a enfermar. Jehová es tu Rafá. Y Jehová te acompañará siempre, no importa cuál sea la enfermedad. Por sus llagas fuiste curado. Y si por alguna razón el Señor permite algo, la enfermedad no te va a matar, porque estarás con el Señor para siempre, eternamente. No tienes que tener miedo. Líderes que dejaron de servir por miedo, por temor,
Basta, se rompe en el nombre de Jesús. Jóvenes que dejaron de estudiar por miedo, por temor a no dar la talla en la aprobación de sus padres, a no ser como tal hermano o tal hermana, y tuvieron siempre bajo ese miedo. Sé libre, porque el Señor dice: yo sé lo que sos, porque yo te creé, yo sé tu potencial. Sé libre, retoma esos estudios, retoma ese sueño. Yo no he terminado contigo, sé libre. Retoma la oración, retoma el ministerio. Yo doy nuevas oportunidades. Vuelve a creer en formar una familia. Sí, a pesar de, aunque cueste, vuelve a creer. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre. Oh, su gloria está aquí. Su gloria rompe las cadenas. Te va a meter en el propósito de una manera sobrenatural. Porque el miedo provocó que no mires más allá. Y el Señor te prometió naciones. Pero tú dijiste: ¿qué naciones si no puedo con esto? Si el miedo se apoderó. El Señor te prometió gloria, milagros. Y tú dijiste: ¿qué milagros? Si apenas puedo hablarle a uno y siento pavor, pero el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te da un espíritu de valentía. Oh, su gloria está rompiendo las cadenas. Termino con esta oración, pero sigue en tu casa. Sigue, apártate esta noche, mañana, en algún momento, y entrégale esos miedos al Señor, porque en el amor de Dios echa fuera el temor y eres libre. Eres libre. Oramos. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra y no solo te creo, sino creo en tu poder. Y en el día que temo, confío en ti. Soy libre de todo miedo, de toda fobia, de toda cárcel, de cautividad. Soy libre a todo miedo, a servir, a todo miedo, a emprender, a todo miedo, a precedir, a todo miedo, a hablar de ti, a todo miedo, a relacionarme, a todo miedo, a fracasar. Soy libre a todo miedo, a perder la familia. Soy libre a todo miedo de abandono, a todo miedo a enfermar, a todo miedo a morir, a todo miedo a sufrir. Soy libre a todo miedo a la soledad. Soy libre a todo miedo al rechazo. Soy libre a cualquier miedo que se quiera apoderar de mí, porque en tu amor se echa fuera todo temor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Eres libre, eres libre. Celebra la libertad. Cristo abre la puerta del miedo. Ya no gobierna sobre ti. ¡Aleluya! Eres libre. Eres libre. ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor. Te damos gracias y te consagramos esta semana para que sea una semana de gloria y de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendice. Podés saludar.